Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Ahora, respira hondo, y vamos a la historia. El día que encontré el cementerio sin cruces no estaba buscando nada. La carretera terminaba antes de lo que indicaban los mapas, y el paisaje se volvía seco, silencioso, como si el mundo hubiera decidido olvidar ese tramo de tierra. No había muros, ni rejas, ni portones. Solo un campo irregular, cubierto por montículos de tierra oscura, todos del mismo tamaño, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. No vi nombres, fechas ni símbolos religiosos. Aún así, supe de inmediato que estaba ante un cementerio. Lo inquietante no era la ausencia de lápidas, sino la sensación de presencia. El aire era denso, pesado, difícil de tragar, y el silencio no tenía nada de vacío. Cada paso que daba parecía escuchado, registrado por algo bajo mis pies. La tierra estaba compacta, demasiado firme para haber sido removida tantas veces. Allí no había abandono. Había control. Avancé despacio, sintiendo como el entorno se cerraba a mi alrededor sin moverse realmente. No había árboles, pero sentía sombra. No había viento, pero la piel se me erizaba como si algo pasara rozándome. Los montículos no seguían un orden claro, pero tampoco eran caóticos. Estaban dispuestos como si obedecieran una lógica que no estaba hecha para los vivos. Fue entonces cuando entendí lo que hacía diferente a ese lugar. Cada tumba parecía demasiado grande para un solo cuerpo. No por profundidad, sino por anchura. Como si el espacio hubiera sido pensado para más de uno. Al acercarme a uno de los montículos, sentí una vibración sutil bajo la suela de mis botas, algo rítmico, constante, que no parecía natural. En ese instante, sin que nadie hablara ni se mostrara, una certeza se instaló en mi mente con un peso insoportable. Este no era un cementerio donde se enterraba a los muertos, sino un lugar donde se corregía el acto de morir solo. Y al darme cuenta de eso, el silencio cambió, volviéndose atento, como si el campo entero hubiera notado finalmente mi presencia. Cuando intenté regresar a la carretera, descubrí que el camino ya no estaba donde debería. No había desaparecido de forma brusca, simplemente parecía haberse desplazado unos metros más allá, como si el campo hubiera respirado y reorganizado su propia forma. Caminé con calma, convencido de que era solo una desorientación momentánea, pero cuanto más avanzaba, más evidente se volvía que el cementerio no permitía salidas apresuradas. El silencio comenzó a adquirir textura. No era solo ausencia de sonido, sino una presión constante que se acumulaba en los oídos y en el pecho. Cada paso que daba despertaba una respuesta bajo la tierra, una vibración leve, casi imperceptible, que se propagaba de tumba en tumba como un murmullo contenido. No eran golpes ni lamentos, sino algo más inquietante, una sincronía. Al observar con atención, noté que los montículos no estaban aislados entre sí. Pequeñas grietas recorrían el suelo, conectando unos con otros como venas secas. La tierra parecía haber sido removida y vuelta a cerrar innumerables veces, siempre con el mismo cuidado, siempre respetando el mismo espacio compartido. Comprendí entonces que aquí no se enterraba por necesidad, sino por norma. Una sensación extraña se instaló en mi cuerpo, como si ya no estuviera caminando solo. No vi figuras ni sombras, pero sentí claramente que algo avanzaba conmigo, adaptando su ritmo al mío. El aire se volvía más frío a cada paso, y el peso de la soledad, que había traído conmigo desde fuera, comenzaba a diluirse de una forma inquietante. Fue en ese momento cuando entendí la primera regla del cementerio sin cruces: nadie atraviesa este lugar sin ser acompañado. Si llegas solo, la tierra se encarga de corregirlo. Y mientras esa idea se asentaba en mi mente, sentí bajo mis pies un movimiento lento y deliberado, como si algo hubiera empezado a acercarse desde abajo. Avancé más adentro del campo intentando entender quién podía mantener un lugar así sin dejar rastro. No había casas cercanas, ni caminos visibles, ni señales de visitas recientes, y aún así la tierra se sentía trabajada, cuidada, casi atendida. No era un cementerio abandonado al paso del tiempo, sino uno que seguía funcionando sin necesidad de manos humanas. Al detenerme en el centro del terreno, noté que algunos montículos eran más antiguos, pero nunca olvidados. La tierra se renovaba sobre ellos, capa tras capa, como si alguien regresara constantemente para asegurarse de que nadie quedara expuesto.
Comprendí entonces que aquí no se trataba de ocultar cuerpos, sino de preservar la unión entre ellos, como si separarlos fuera una falta imperdonable. Fue allí donde la idea me golpeó con claridad inquietante: este lugar no necesitaba cuidadores vivos. Los propios enterrados mantenían el orden. Cada cuerpo que descansaba bajo la tierra participaba de una conciencia compartida, una voluntad colectiva que rechazaba la soledad incluso después de la muerte. El cementerio no era un sitio de reposo, sino un organismo formado por todos los que yacían juntos. Sentí pensamientos que no eran míos rozar mi mente, recuerdos ajenos filtrándose como ecos. No eran imágenes completas, sino emociones crudas: miedo, abandono, el terror último de morir sin nadie cerca. Esa memoria compartida alimentaba al lugar, dándole propósito y continuidad. Aquí, la soledad era considerada el mayor de los horrores. Cuando intenté negar lo que estaba comprendiendo, el suelo respondió con una presión firme bajo mis pies, obligándome a detenerme. No fue una amenaza violenta, sino una corrección silenciosa. El cementerio sin cruces me estaba mostrando su función, y empezaba a dejar claro que yo no era solo un visitante, sino una posible solución para alguien que aún estaba solo. No sentí el suelo ceder de inmediato, y eso fue lo más perturbador. La tierra respondía a mis pasos con una precisión casi consciente, ajustándose lentamente bajo mis pies, como si estuviera calculando cuánto espacio necesitaba para mí. No había urgencia ni violencia en ese movimiento, solo una paciencia antigua que resultaba imposible de discutir. El cementerio no actuaba por impulso. Actuaba por necesidad. A medida que avanzaba, la sensación de compañía se volvió innegable. No era una presencia definida ni una forma concreta, sino una cercanía constante que rodeaba mi cuerpo desde todos los ángulos. El aire se espesó, no por falta de oxígeno, sino por la acumulación de intenciones. Cada montículo parecía orientarse hacia mí, como si el campo entero hubiera decidido observar con atención. Intenté recordar en qué momento exacto dejé de sentir miedo y comencé a sentir resignación, pero no encontré una respuesta clara. El terror inicial fue reemplazado por una calma forzada, una tranquilidad que no nacía del alivio, sino de la certeza de que resistirse ya no tenía sentido. El cementerio no imponía su voluntad. La hacía parecer lógica. Comprendí entonces que no buscaban mi muerte inmediata. Lo que necesitaban no era un cuerpo, sino una presencia viva capaz de completar algo que estaba incompleto. En este lugar, la soledad era considerada una falla grave, una fractura que debía ser corregida incluso después de la muerte. Yo no estaba allí por error, sino porque alguien, bajo la tierra, aún permanecía solo. Cuando la tierra comenzó a cerrarse alrededor de mis tobillos con una suavidad inquietante, supe que la decisión ya había sido tomada. No hubo lucha ni pánico, solo una aceptación pesada que descendió conmigo. El cementerio, sin cruces, no castigaba. Acomodaba. Y yo estaba empezando a entender cuál sería mi lugar en ese orden silencioso. La tierra avanzó con una lentitud casi cuidadosa, rodeando mis piernas sin presionar, como si conociera exactamente el límite entre sujetar y dañar. No sentí dolor, solo una firmeza constante que anulaba cualquier intento de movimiento. El frío no venía de la humedad, sino de la conciencia de que el suelo estaba vivo de una forma que no podía explicarse con palabras humanas. A mi alrededor, el campo permanecía inmóvil, pero ya no silencioso. Bajo la superficie, algo se reorganizaba con paciencia infinita. Percibí una cercanía distinta, más específica, como si la presencia que antes era difusa hubiera elegido finalmente una forma y un lugar junto a mí. No se trataba de amenaza ni de violencia, sino de una necesidad profunda de equilibrio. Fue entonces cuando sentí el contacto. No una mano emergiendo de la tierra, sino un cuerpo acomodándose junto al mío bajo el suelo, ajustando su posición con un cuidado perturbador. No estaba siendo enterrado encima de alguien, sino al lado, compartiendo el mismo espacio, la misma oscuridad, el mismo destino. El cementerio no superponía cuerpos. Los emparejaba. Los pensamientos ajenos comenzaron a filtrarse en mi mente sin aviso. No eran recuerdos completos, sino emociones puras: miedo a ser olvidado, terror al último instante vivido en soledad, la desesperación de no haber tenido a nadie cerca al morir. Comprendí que aquel lugar no castigaba la vida, sino la ausencia de compañía, y que cada tumba era una respuesta tardía a ese miedo universal. Cuando la tierra alcanzó mi pecho y detuvo su avance, una calma pesada se asentó en mí. Ya no sentía urgencia por escapar,
ni siquiera un deseo real de hacerlo. La presencia a mi lado se volvió estable, constante, y por primera vez desde que entré en el cementerio, la sensación de soledad desapareció por completo. En ese instante entendí que el lugar había cumplido su función conmigo, aunque aún no había terminado. Con el paso de lo que podría haber sido horas o días, la percepción del tiempo se volvió irrelevante bajo la tierra. No había oscuridad absoluta, sino una penumbra constante hecha de sensaciones ajenas, de respiraciones que ya no pertenecían a cuerpos vivos y de pensamientos compartidos que se acomodaban sin palabras. El cementerio no exigía conciencia plena, solo presencia, y poco a poco comprendí que permanecer allí no significaba desaparecer, sino integrarse. La presencia a mi lado dejó de ser extraña y comenzó a sentirse necesaria. No conocía su nombre ni su rostro, pero sentía su historia como una presión suave contra la mía, una vida inconclusa que ahora encontraba equilibrio en la cercanía. Aquí no había identidad individual, porque el recuerdo personal era menos importante que la compañía. El cementerio no honraba nombres. Honraba vínculos. Fue entonces cuando entendí por qué no había cruces ni símbolos. Marcar una tumba sería señalar a uno solo, separar, individualizar lo que debía permanecer unido. Las cruces no tenían lugar en un sitio donde nadie debía ser recordado en soledad. La tierra misma cumplía la función de señal, cerrando filas alrededor de quienes ya no podían sostenerse solos. En momentos breves, sentí el impulso de resistirme, de intentar volver a la superficie, pero esos pensamientos se diluían rápidamente al entrar en contacto con nosotros. La calma que ofrecía el cementerio no era consuelo, sino alivio compartido, una reducción del peso que cada uno había cargado en vida. No era paz, era equilibrio. Cuando finalmente acepté esa lógica, algo cambió en el campo sobre nosotros. Sentí como nuevas vibraciones recorrían la tierra, más lejanas, más débiles, como pasos inseguros aproximándose. Alguien más había llegado solo. Y sin que nadie lo ordenara, comprendí que mi papel ya no era huir, sino permanecer, porque el cementerio sin cruces siempre necesita a alguien que no esté solo para recibir a quien aún no está. Desde debajo de la tierra, comencé a percibir el exterior de una forma distinta. No veía con los ojos, pero sentía los cambios en el campo como alteraciones en una piel compartida. Cada paso que alguien daba sobre el suelo se traducía en una vibración clara, reconocible, y así supe que no todos los que llegaban al cementerio lo hacían por accidente. Algunos eran atraídos por un cansancio que no sabían nombrar. El cementerio funcionaba como un sistema silencioso, sin jerarquías visibles ni voces de mando. Cuando alguien cruzaba el campo completamente solo, la tierra respondía de inmediato, reorganizando espacios, buscando compatibilidades invisibles entre quienes yacían debajo. No se trataba de azar, sino de afinidad, de un equilibrio emocional que solo el propio lugar parecía entender. Comprendí que mi conciencia ya no me pertenecía del todo. Mis pensamientos se entrelazaban con los de otros, formando una atención compartida que se extendía por todo el campo. No había dolor físico ni castigo directo, solo una vigilancia constante que garantizaba que nadie quedara aislado. La soledad, aquí, era la única transgresión. En ocasiones, alguien lograba marcharse antes de que la tierra actuara por completo. Esos casos eran raros, pero dejaban una marca incómoda en el campo, una especie de vacío temporal que debía ser corregido con urgencia. El cementerio no perseguía a quienes huían. Simplemente esperaba. Siempre había otros que llegarían. Fue entonces cuando entendí mi papel definitivo. No era un prisionero ni un guardián consciente, sino un punto de equilibrio dentro del sistema. Mi presencia ayudaba a sostener a otro, y la de ese otro sostenía a alguien más. Así, sin cruces ni nombres, el cementerio sin cruces seguía cumpliendo su propósito, asegurándose de que nadie, absolutamente nadie, fuera enterrado solo. Con el tiempo, el campo volvió a sentirse completo. Las vibraciones se estabilizaron, el peso compartido encontró su equilibrio y la urgencia silenciosa que recorría la tierra se aquietó. No hubo celebración ni cierre solemne, porque el cementerio sin cruces no funciona por finales, sino por continuidad. Aquí nada termina realmente. Todo se acomoda. Desde mi lugar bajo la tierra, comprendí que el mundo exterior seguía existiendo, pero ya no me pertenecía. Las personas continuarían muriendo solas en hospitales, carreteras y habitaciones vacías, y algunas de ellas, sin saber por qué, acabarían encontrando este campo sin marcas ni símbolos. No sería una elección consciente. Sería una necesidad que los guiaría hasta aquí.
El cementerio no castiga a quienes llegan, ni promete descanso eterno. Ofrece algo más simple y más cruel, la imposibilidad de estar solo. Incluso el miedo, cuando se reparte, se vuelve soportable. Incluso la muerte, cuando es compartida, pierde parte de su filo. Esa es la lógica que sostiene este lugar desde antes de que alguien intentara explicarlo. Entendí finalmente por qué nunca hubo cruces, nombres ni fechas. Marcar una tumba sería aceptar que alguien puede ser recordado de forma aislada, separado del resto. Aquí nadie pertenece a sí mismo. Cada cuerpo es apoyo, cada conciencia es compañía, y cada llegada corrige una ausencia anterior. El cementerio no honra a los muertos. Corrige el abandono. Si algún día escuchas hablar de un campo donde no hay lápidas y nadie parece visitar a nadie, no intentes buscar explicaciones ni señales. Camina con cuidado y presta atención a lo que sientes, no a lo que ves. Si el silencio te observa y la tierra parece escucharte, quizá no estés tan solo como crees. Y si decides quedarte, recuerda esto: en el cementerio sin cruces, nadie fue enterrado solo, y nadie vuelve a estarlo.